Hola, ¿qué tal? Estamos aquí pues desde Ojo con mi Pisto para pues hablar un poco acerca de el reglamento que pues fue derogado el año pasado. Igual no sé si me pueden decir si me escuchan bien, si escuchan bien el audio, si no se escucha mucha bulla. Ahorita ya vamos a invitar al Ministerio de Ambiente para pues platicar acerca del reglamento de gestión de desechos en los municipios. Este pues fue el acuerdo gubernativo 164-2021 y los esfuerzos que el Ministerio de Ambiente ha hecho para continuar pues la gestión correcta de los desechos, ¿verdad? Que como sabemos eh, es una obligación municipal, está en el código municipal que cada municipalidad debe de gestionar los desechos de sus municipios. Entonces vamos a ver cómo es que el Ministerio de Ambiente ha estado trabajando con las municipalidades para tener este tema. Así que vamos a esperar a nuestra coanfitriona, ¿cuál es? Annelies Fernández. Yo creo que está conectando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita vamos. Solo se escucha como el feedback. Vamos a ver. Ahí me ven. ¿Y ese fue el feedback? No. Sí, ahorita sí ya se fue. Ah, Listo. todavía no. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Ustedes me Yo, escuchan con feedback. Sí, todavía. sí, yo me escucho. Ok. ¿Y ahí? Ahí no sé si. Ahí ya no me escucho. Ok, listo. Entonces ahí ya estamos. Súper. Solo vamos. Ahí estamos. Ya tiene. Pues ya se unió nuestra invitada. Ahorita vamos a presentarla, que es pues del Ministerio de Ambiente. Ella es Annelies Fernández y es... eh, ay, ¿dónde está? Ella pues ahorita les presento. Solo vamos a ver si se puede lograr una conexión. Mm, ahí estamos. Gracias. Bueno, hoy nos acompaña Annelies Fernández, que es máster en Sistemas de Gestión Integrada de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, es ingeniera ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asesora especialista en residuos del Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos relacionados a la gestión de residuos especiales, peligrosos y la aplicación de la economía circular, como la comercialización de subproductos o residuos en plantas productivas, en procesos administrativos y creación de programas estratégicos, dinamización de economías locales y coordinación de proyectos nacionales. Tiene experiencia en monitoreo y evaluación de impactos socioeconómicos y ambientales, es catedrática de cursos a nivel de educación superior y experiencia en la asesoría para la gestión adecuada de residuos. Actualmente es la directora de la dirección, de la dirección, ay, se me fue, disculpa, ahí está, la dirección para el manejo de residuos y desechos sólidos, que forma parte del viceministerio, y ha demostrado pues ser la candidata idónea para participar en dicho evento. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos internacionales enfocados en la gestión ambiental responsable de residuos peligrosos y aprovechamiento de residuos
valorizables. Entonces, vamos a tener la conversación acerca, pues, de este año que ya pasó, ¿verdad? De lo de lo que hubiera podido pasar con el reglamento que derogaron de desechos sólidos. Entonces, vamos a empezar pues con la primera pregunta, Nelis. Muchísimas gracias por unirse con nosotros. Y es pues, ¿qué plan o estrategias trabaja el MAR en materia de gestión de desechos? Ya. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio, ¿verdad? Estos espacios son muy importantes porque creo que también poco se visibiliza la forma en que cada persona tiene un impacto en la gestión de residuos, ¿verdad? En esto, y quiero ser también muy enfática en decir que nosotros como Ministerio de Ambiente no somos el ente encargado de la gestión de residuos, sino que, y después de esta inconstitucionalidad que se presentó al reglamento, ¿verdad? Establece que la responsabilidad es de las municipalidades específicamente en gestionar los residuos. Eso no quita que nosotros desde el Ministerio acompañemos ni que haya muchos retos al respecto, ¿verdad? Yo creo que en esta conversación va a ser muy buena porque vamos a entender todos los conflictos o las complejidades que este tema, que por cierto es muy apasionante una vez que uno empieza a trabajar en el tema, puede desarrollar. Nosotros como Ministerio de Ambiente, quiero ser aquí clara, no nos enfocamos en la gestión de residuos, sino en eliminar los puntos o los focos de contaminación, ¿verdad? Ahí sí es donde vinculamos el tema de residuos porque, claro, es la responsabilidad de las municipalidades gestionar los residuos, pero del ministerio evaluar y monitorear que no hayan focos de contaminación por residuos, ¿verdad? En ese sentido y entendiendo también el alcance institucional que nosotros tenemos como ente rector, pues hemos trabajado de diferentes formas, ¿verdad? Con diferentes sectores. Creemos muy importante el involucramiento de 3 sectores en específico, ¿verdad? Siendo el primero la gente. Yo creo que la gente no se da cuenta realmente del impacto que tiene el simple hecho de clasificar los residuos, ¿verdad? Cómo esto puede facilitar la gestión a nivel municipal. Porque claro, las municipalidades existen muchos retos, ¿verdad? Y el financiamiento de este tipo de proyectos es realmente difícil. Entonces nosotros estamos enfocados en acompañar a las municipalidades sin dejar este componente educativo de lado, ¿verdad? Para llegar a todas las personas. Y el último sector involucrado también es la fuerza productiva de nuestro país, ¿verdad? Porque claro, no solo se magnifica la gestión de residuos, ¿verdad? Porque en una industria, pues obviamente no se van a generar residuos domiciliarios, que es los que tienen que ver las municipalidades, sino también tienen una oportunidad, ¿verdad? Y esto es algo que se está explorando a nivel internacional en hacer un ecodiseño de sus productos, ¿verdad? Y poder facilitar en la medida de lo posible que los productos se aprovechen o los sistemas transformen estos productos sin generar residuos. Gracias. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las municipalidades cuando ustedes se han acercado a querer como conversar o a colaborar con ellos? Miren, yo creo que algo muy importante es también establecer parámetros mínimos, ¿verdad? Si bien nosotros teníamos un reglamento que no era perfecto, claro, que tenía muchos retos, eran también bases mínimas que las municipalidades podrían utilizar para gestionar sus residuos, ¿verdad? Algo que es importante es que el tema de saneamiento sea, hablando de residuos, es algo que no se puede implementar de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces necesitas cierta planificación, para la planificación necesitas datos, estudios de caracterización, planes de ejecución, ¿verdad? Que sean planes que no se vayan a quedar en, en papel, sino que sean realmente implementables y el involucramiento de toda la población local específicamente, ¿verdad? En ese sentido, las municipalidades, creo que hay como una división en cuanto a las reacciones, ¿verdad? Porque hay muchas municipalidades que quieren avanzar en este tema y que ahora lo que nos piden es necesitamos parámetros, necesitamos guías, necesitamos
documentos técnicos que podamos seguir para implementar y hay otras que no han visto realmente la importancia de gestionar los residuos, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante y lo estuve platicando con algunas municipalidades, algunos alcaldes en estas últimas semanas, es que cualquier desarrollo económico, cualquier desarrollo industrial o para la población va a representar generar residuos, ¿verdad? Entonces, tiene una misma importancia poder planificar cómo se van a coger estos residuos, cómo se van a tratar y la mejor parte es cómo sacarle provecho, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas oportunidades todavía en las municipalidades para que puedan planificar. Es algo que, como te digo, no es algo de la noche a la mañana, pero que es importante empezar a monitorear para mejorar el tema que les vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿verdad? Sí, justamente, pues usted mencionaba estas municipalidades y hay como APA, Huitán, que han elaborado pues en 2024 planes de manejo de residuos. ¿Con qué otras alcaldías o actores han dialogado como MARN para que se comprometan a darles continuidad a estos planes que ya existen? Sí, miren, realmente no es que nosotros podamos hacer que ellos se comprometan porque no existe un marco legal, como les digo, sino que es el Código Municipal quien los obliga a, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos es que tengan instrumentos ambientales para poder darle seguimiento desde nuestra institución, pero no los limita, ¿verdad? Ellos tienen una obligación sobre esto, de gestionar adecuadamente los residuos. Justo la semana pasada tuvimos un intercambio muy interesante con municipalidades que van avanzando, porque este avance en la gestión de residuos no es lineal, ¿verdad? Hay diferentes alternativas y hay muchas iniciativas muy interesantes en varias municipalidades que van avanzando. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy y que no se ha detenido a pesar de que ya no hay reglamento es en San Marcos, ¿verdad? Que hay varias municipalidades que no solo implementan la clasificación de 3 tipos desde la fuente, que es la mejor alternativa, ¿verdad? Es decir, que cada persona clasifique en los 3 tipos que habíamos hablado el año pasado, que son los aprovechables, el orgánico y los desechables o no aprovechables, ¿verdad? Sino que también han implementado sistemas de segregación, de recolección segregado, ¿verdad? En donde ya saben, por ejemplo, que el día martes se van a recoger los residuos orgánicos, ¿verdad? Entonces la comunidad se integra de una forma diferente. Hay otras iniciativas también de municipalidades que ellos en vez de recolectar casa por casa han sacado eh, contenedores donde la gente tiene que salir un poquito de su zona de confort y participar un poco más activa para salir a estos contenedores, dejar sus residuos y la municipalidad lo recolecta en puntos estratégicos, ¿verdad? Este es el caso, por ejemplo, de Guastatoya. Y tenemos otras municipalidades que le han puesto mucha atención, que han avanzado muchísimo, por ejemplo, Río Hondo. Es una municipalidad que ellos ya tienen un paso más adelante, que es implementar una planta de segregación, ¿verdad? Incorporando a los recicladores de base, que esto también es súper importante en estos procesos, ¿verdad? Este reconocimiento de este trabajo fundamental y muy experto en saber qué sí tiene valor y qué no tiene valor y cómo aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, creo que este es un gran ejemplo de que con voluntad se puede. No es fácil, claro, hay muchos retos que presentar y esa no es solo la solución, solo es parte, pero es un avance, ¿verdad? Y por ejemplo, hay otras municipalidades y avances en territorios, voy a decir solo ¿verdad? Alrededor de la cuenca, pues la perspectiva comunitaria es diferente y por lo tanto la participación es diferente, ¿verdad? Pero específicamente en Sololá también tienen un tren de aseo bastante sistematizado que la gente también ha logrado, en el que la gente se ha logrado acoplar y que ya generan o recolectan los residuos de forma segregada, ¿verdad? Estos son algunos de los ejemplos, pero como les digo, siempre son muy diversos y que nos muestran que aunque no haya un reglamento, hay interés y hay capacidades para poder implementarlo, ¿verdad? Justamente aquí, pues, de los comentarios que tenemos aquí es esto de que, pues, hay muchos hoteles que vierten sus aguas sin tratar al agua de Atitlán. ¿Esto en qué cancha cae? Como de quién es la responsabilidad de velar
porque haya un tratamiento de estas aguas en específico. Claro. Mira, esto, a ver, lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la parte de la contaminación o evaluar estos focos de contaminación, sea de agua, sea de residuos, es una función del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Ahora, porque lo que nosotros queremos como ministerio es encontrar ríos más limpios, ciudades más limpias, no solo por el espacio, sino lo que representa para las comunidades, ¿verdad? Ahora bien, sí existe una diferenciación en proyectos de saneamiento de aguas y de proyectos de gestión de residuos, ¿verdad? Porque ambos temas son muy complejos en sí mismos como para poder mezclarlos, ¿verdad? Eh, Todas estas capacidades instaladas, sí ha habido mucha diferencia, eso hemos encontrado nosotros, ¿verdad? Porque las municipalidades tienen un acompañamiento más estructurado para los planes de gestión de aguas y la gestión de residuos es algo que se está implementando, ¿verdad? Yo creo que un gran ejemplo es esto justo que estamos haciendo el día de hoy, porque para bien o para mal, lo que pasó hace un año con esta entrada en vigencia, no del reglamento, porque el reglamento ya estaba en vigencia, sino del sistema de clasificación, puso muchos ojos en este tema, ¿verdad? Puso la atención y se vio la necesidad de poder profundizar y crear una expertise alrededor de la gestión de residuos, que como te digo es muy compleja, o sea, podemos hablar de las personas afectadas, de dónde se genera, de cómo se genera, de cómo afecta el ambiente e incluso de qué tipo de residuos podemos trabajar, cuáles nos conviene más gestionar primero, en vez de hablar un basurero, ¿verdad? En dónde nos podemos enfocar para tener un impacto real. Y en ese sentido, creo que también diferenciar la gestión de aguas y la gestión de residuos es muy importante porque son expertices que convergen en no contaminar, pero que tienen una infraestructura y un andamiaje con sistemas de monitoreos diferentes, digamos, parecidos, que se pueden complementar, sí, pero que en infraestructura es diferente, ¿verdad? Y creo también aquí importante impulsar con este tema los hoteles, ¿verdad? Que son un sector productivo en sí mismo, que hay una alianza también con la Cámara de Turismo para poder enfocar estos trabajos desde este sector, díganse hoteles o restaurantes, ¿verdad? No solo en la gestión de residuos, sino en la economía circular, ¿verdad? Y el aprovechamiento de los recursos como tal, que es un poco más amplio, ¿verdad? Que no se limita solo a ver residuos, sino también la gestión adecuada de recursos hídricos, ver cómo recuperar espacios para su uso turístico o usarlos adecuadamente para no desgastar el paisaje, ¿verdad? Que son prácticas sutiles, digamos, pero que se pueden implementar y que desde el sector turismo puede haber mucho interés al respecto. Y, por ejemplo, el año pasado en el CONADUR pues se aprobó una propuesta impulsada por la ministra de Ambiente en la que las municipalidades tenían que priorizar dos proyectos, ya sea de basura o de aguas, para ejecutarlos con fondos de consejos de desarrollo. En 2025 dimos seguimiento a los proyectos ejecutados en 40 municipios con fondo de CODEDE y encontramos que el 31% de proyectos se destinaron a agua. Entonces, ¿sí han visto ustedes que a través de los consejos de desarrollo se ha priorizado el desarrollo de estos proyectos? Sí, nosotros, de hecho, desde el ministerio, desde la dirección, hemos impulsado un catálogo de tecnologías donde nosotros recomendamos algunas tecnologías a las municipalidades, ¿verdad? Que estas van desde sistemas de clasificación o centros de acopio, ¿verdad? Hasta el tratamiento específico de algunos residuos o soluciones, ¿verdad? Eh, Como te digo, este tema es complejo, sí hay más anuencia al tema de aguas y creo que eso también se debe explicar de una forma cultural, ¿verdad? Uno de los retos que nosotros hemos logrado y hemos visto que hay municipalidades contra todo pronóstico han presentado proyectos a CONADUR, ¿verdad? Y ahora que ya lo quieren ejecutar porque ya tienen todos los vistos buenos, llegan las municipalidades, ponen la primera piedra de la planta de tratamiento de residuos y la comunidad cercana
vuelve a crear resistencia, no porque no se hubiera comunicado, sino porque todavía existe culturalmente ese bloqueo de decir, yo no quiero la basura en mi patio trasero, ¿verdad? Entonces, la buena noticia es que estamos avanzando en retos, ¿verdad? Retos siempre van a existir. Antes era, no estamos creando infraestructura, ahora las municipalidades se están apropiando del tema, están generando proyectos, los estamos acompañando, pero ahora es un nuevo reto que es sobrepasar este pensamiento cultural de atrás voy a tener un basurero, ¿verdad? Yo creo, y tal vez aquí un poco más en confianza, contar que el tema de la gestión de residuos, aparte de que es apasionante, es muy organizada, ¿verdad? No es un buen ejemplo todos los vertederos, todos los basureros que nosotros miramos en la calle, porque claro, ahí solo se dispone y ya. Pero en la práctica, una adecuada gestión de residuos es primero aprovechar los aprovechables, sacar los orgánicos también y solo una parte que es lo que no se puede aprovechar, que son todos los residuos o los desechos de baños, por ejemplo, desechos que no se pueden, por ejemplo, cartón manchado con grasa, ¿verdad? Esa es la fracción que se tiene que ir a una planta de tratamiento, que, ojo, que una planta de tratamiento no es un vertedero, ¿verdad? Un vertedero es la capacidad que nosotros tenemos ahora, que no quiere decir que nosotros tengamos una buena gestión, que se puede mejorar esa gestión para hacerlo un vertedero controlado, ¿verdad? Pero cuando se hacen y se planifican proyectos para la gestión de residuos, no es poner un vertedero en el patio trasero, ¿verdad? Es organizar la casa para evitar que se formen estos vertederos o estos basureros clandestinos, ¿verdad? Entonces, creo que esos son uno de los retos más grandes que hemos encontrado a nivel nacional o en proyectos específicamente, ¿verdad? Porque eh, existe todavía esta resistencia de, no, aquí yo no quiero un basurero, ¿verdad? Sí, justamente nosotros en Ojo con mi Pisto, pues reporteamos que en diciembre del año pasado, pues suspendieron la construcción de una planta de tratamiento de desechos en San Francisco de la Unión, precisamente por lo que usted dice de esta resistencia a, pues un mito un poco, ¿verdad? De decir que voy a tener la basura en mi patio trasero, pero si estas construcciones se dan de la forma correcta, pues como usted bien dice, deberían ser plantas de tratamiento de desechos y no solamente los vertederos y basureros que conocemos normalmente, ¿verdad? Sí, sí debo decir que estas plantas de tratamiento no son la solución, son parte de la solución, así como es, primero, una clasificación adecuada, que es que toda la población se involucre, pero si se clasifica adecuadamente, también necesitamos un sistema de recolección eficiente, ¿verdad? Que hayan controles, que sepamos a cuántas casas se recolectan. Aquí solo vamos a hablar de residuos domiciliares, ¿verdad? Que es lo que le corresponde a las municipalidades y sobre todo donde tienen muchos retos, ¿verdad? En un sistema de recolección que sea suficiente, ¿verdad? Yo misma he llegado a algunas aldeas a hacer unas pruebas y cuando llego con la gente, yo les tenemos un cuestionario, ¿verdad? Y les preguntamos, ¿usted está dispuesto a clasificar? Y nos dicen sí, sí me enseña, ¿verdad? Sí, sí existe un sistema de recolección acá, pero hay muchas veces que nos dicen, miren, es que aquí no viene la basura, entonces yo la tengo que quemar, ¿verdad? Sobre todo en áreas rurales, que también es de los retos más grandes, ¿verdad? Porque claro, primero la gente no quiere pagar la recolección, que eso es muy difícil porque claro, representa una carga muy grande para las municipalidades. Y segundo, las distancias de transporte de residuos hay que pensar, por ejemplo, en un sistema productivo, ¿verdad? Vamos a decir, generar azúcar. El transporte que es desde la plantación a la planta o de la planta donde sale el producto final hasta donde se distribuye está justificado porque vamos a encontrar un beneficio económico a la hora de venderlo, ¿verdad? En la basura no es así. En la basura es cómo vamos a justificar altos tramos de transporte cuando en realidad todavía tengo que pagar por tratarlo a donde sea que yo lo lleve, ¿verdad? Entonces, desde ahí existen muchos retos porque, claro, la municipalidad en sí misma no logra financiarse con la responsabilidad de gestionar los residuos adecuadamente, ¿verdad?
Y una vez que, esto es la parte de recolección, y una vez que llega a la planta de tratamiento, ahí se puede separar, verificar, ¿verdad? Esto es plástico, esto es cartón, esto es vidrio, pero luego esa parte tiene que salir a donde funciona, ¿verdad? Es muy interesante ver, por ejemplo, en otros países en donde centros de acopio exportan el cartón, exportan las latas o el aluminio, exportan los plásticos, ¿verdad? A otros sistemas que ni siquiera tienen que estar en el mismo país. Entonces ya se vuelven commodities o facilidades eh, que representan un ingreso, no el 100% porque el reciclaje de por sí es caro, ¿verdad? Necesita muchos incentivos para poder ir funcionando, pero sí que ayuda en financiar esta ejecución para la gestión de residuos, ¿verdad? Entonces, todo este contexto lo digo para decir, cuando se planifica o se avala una de estas plantas, como es el caso de San Francisco La Unión, quiere decir que no son basureros para solo dejar la basura enterrada y ya irse, sino espacios para poder aprovechar los residuos y utilizarlos de otra forma, ¿verdad? Y redirigirlos para que no se queden ahí específicamente. Gracias. Y también agradecemos mucho a la audiencia que nos está dejando sus dudas y sus comentarios. Pues durante la interacción los iremos leyendo. Recordemos que pues ahorita estamos hablando de desechos, de gestión de desechos. Entonces pues las dudas que tengan de ese tema nos la pueden hacer en este momento porque justamente tenemos a la experta y a la directora en este momento en vivo. Y pues ahorita me gustaría tener y como que mover el tema un poco a casos y territorios afectados. Y es porque justamente en Ojo le dimos cobertura que en el Paredón, en Zipacate-Escuintla, los manglares se utilizan como basureros debido a la falta de trenes de aseo municipal. ¿Qué acciones puede y qué acciones ha tomado el ministerio ante estas situaciones en específico? Sí. ¿Qué acciones podemos hacer? Hay que decir que el marco legal ambiental todavía está avanzando muchísimo, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestro marco legal es crear sanciones a partir de los instrumentos ambientales o la deficiencia de instrumentos ambientales, ¿verdad? Que es un incumplimiento, claro. Pero esto nos limita muchísimo también porque, por ejemplo, en el tema de residuos, ¿verdad? Es muy común que nosotros les digamos a las municipalidades, primero, ¿usted tiene un instrumento ambiental de un vertedero? No. Entonces, desde ahí nosotros tenemos un bloqueo porque ya lo que podemos hacer es solo poner denuncias en Ministerio Público o en las diferentes instituciones que correspondan para hacer otro tipo de acciones, ¿verdad? Pero hemos visto también, por ejemplo, que hay municipalidades que han sido multadas, pero no tienen la capacidad ni de intervenir ni de pagar. Entonces se queda mucho como documentos en el aire, ¿verdad? En ese sentido. Entonces nosotros ahorita lo estamos trabajando de una forma muy proactiva, acercándonos con las municipalidades y acompañando en territorio, ¿verdad? Para no decirles, ustedes lo están haciendo mal, paguen y ya, sino ustedes tienen oportunidad de mejorar. Aquí está nuestro equipo para que ustedes se puedan fortalecer y crear esa capacidad en las municipalidades, ¿verdad? Y yo creo que este enfoque nos ha ayudado muchísimo para poder dar a entender a las municipalidades la importancia de poder gestionar estos residuos o de planificar alrededor de ellos, ¿verdad? Creo que una de las fortalezas que nosotros como ministerio hemos tenido en este caso específicamente es algo histórico, ¿verdad? Y es que ahora tenemos a un especialista en tema de residuos que fortalece a la delegación del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Eso nos ha ayudado muchísimo porque antes, estoy diciendo hace 2 años, eran 12 personas que cubrían todas las actividades, todos los temas de residuos a nivel nacional, ¿verdad? Fuera aprovechamiento, fuera economía circular, fueran inspecciones, fueran opiniones técnicas, porque claro, hay actividades rutinarias que no nos podemos quitar porque son funciones de la dirección como tal, pero hay muchas actividades o proyectos que si uno no le da seguimiento no se implementan, ¿verdad? Debo decir, y esto sí me llena mucho de orgullo porque tanto mi equipo aquí en Guatemala como mi equipo en territorio ha demostrado ser muy capaz, ¿verdad? Y presentar resultados
confiables con las municipalidades, ¿verdad? Esto es resultado de un diálogo y un acompañamiento técnico, ¿verdad? Eh, Ahora nosotros tenemos especialistas en casi todas las delegaciones. Si todavía no los hemos contratado es porque también el tema de residuos, hacer algo muy nuevo, no es que hayan tantos expertos en el tema, ¿verdad? Y menos en los territorios. Entonces, estamos tratando de fortalecer estas partes, estamos capacitándolos y estamos mejorando también la forma de acompañar a las municipalidades para que sean muy eficientes, ¿verdad? Al final lo que nosotros queremos desde la dirección, desde el ministerio, es crear resultados que sean no solo buenos para el ambiente, sino que también visibles para la gente, ¿verdad? Y para el tema de residuos, que es algo muy visible, creo que sí podríamos crear un gran impacto, ¿verdad? Entonces creo que estos fortalecimientos y acompañamientos específicamente en los departamentos que tienen realidades diferentes, si bien somos un mismo país, hay realidades muy diferentes que deberían de tratarse de forma regional, ¿verdad? Entonces esto creo que es uno de los fortalecimientos más grandes que podemos ofrecer a las diferentes municipalidades. Y bueno, también en el área alrededor de los volcanes se han reportado problemas similares de acumulación de basura. ¿Ya tiene el ministerio identificados estos casos y han dialogado con las municipalidades al respecto? Y en dado caso que no haya un cambio de comportamiento, ¿han pues ya hecho sanciones o como ente regulador, qué es lo que pueden llegar a hacer también para evitar que esto siga pasando? Sí, mira, te voy a poner ahí un ejemplo que es bien complejo, que nosotros estamos buscando cómo solucionar. Esta es una solución que se va construyendo en el camino, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pasa que hay municipalidades en donde hay un terreno baldío que es de fulanito. Este es un terreno privado, ¿verdad? Pero fulanito no construyó en este terreno y la gente muy viva quizás dijo, hey, aquí no están controlando, es un terreno baldío, nadie pasa, aquí puedo tirar mi basura y no voy a pagar mi servicio. Eso soluciona el tema de la gente, ¿verdad? Entonces la municipalidad se da cuenta de esto y empieza a gestionar, ¿verdad? Ve que este es un terreno privado, trata de comunicarse con la gente, el dueño, ¿verdad? Y en esta investigación, esto es algo muy común que te digo que pasa, se dan cuenta que es el mismo dueño del terreno quien ha denunciado la contaminación en su terreno, ¿verdad? Porque claro, él tal vez no está viviendo ahí, pero lo quiere tener bien, ¿verdad? Entonces se empiezan a pactar, se empiezan a hacer trabajos en conjunto, el dueño, la municipalidad, el ministerio, incluso nosotros hemos apoyado mucho en limpiezas, ¿verdad? Pero hemos visto que hay puntos en donde reinciden, ¿verdad? Decir, nosotros hacemos 15, 20 limpiezas, poner un número cualquiera y en la mayoría, en 12, 13, los basureros van a reincidir porque no hay un proceso de educación con la gente, ¿verdad? Eh, Creo muy importante que para poder crear estas soluciones o para poder evitar estos botaderos ilegales, la gente se tiene que involucrar, ¿verdad? Salir de este pensamiento de que con hacerle un nudito a mi bolsita y ponerla afuera de la puerta ya resolví el problema, sino que hay un proceso mucho más allá y hay una responsabilidad también como ciudadanos en, dejemos clasificar, ¿verdad? Pero en asegurar que por lo menos lo podamos pagar y podamos apoyar a las municipalidades facilitándoles el trabajo, ¿verdad? Que de por sí es muy complejo. Entonces, siempre tiene que haber un componente de una sociedad que se involucre activamente. No es algo difícil, es solo de clasificar, de sacarlo y no de tirarlo en donde no corresponde, porque claro, las soluciones pueden ser tan complejas como nos lo imaginemos. Este es un caso, ¿verdad? Pero hay otros casos en donde la municipalidad nos dice ya limpio, 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 ya pusimos cámaras y aún así la gente se pone capucha, se pone gorra, no los podemos identificar y vemos que lo van a tirar, ¿verdad? Entonces, siempre el involucramiento de la ciudadanía es fundamental para cualquier proceso de gestión de residuos.
Y bueno, agradecemos mucho a la audiencia que está ahí bastante activa en los comentarios. Igual saben que si les gusta ese tipo de espacios en los que podemos conversar con pues, las autoridades, no le olviden dar tap tap a la pantalla para pues, saber que si les gusta, que la información que estamos pues, aquí recibiendo es bastante valiosa. Un tema que ya se había tocado justamente en los comentarios era este de el crecimiento de edificios y proyectos en distintos departamentos implica no solo más población, sino que más desechos. ¿Cómo se asegura el ministerio de que no se repitan casos como esto del Paredón o del Valle de Palajunojo? Creo que también va muy en línea del ordenamiento territorial con las municipalidades, ¿verdad? Cómo se va desarrollando, cómo se va planificando una ciudad. Porque en el, desde un punto de vista planificado, no voy a decir reactivo porque aquí hay dos tipos de acciones, ¿verdad? Nosotros podemos reaccionar ante lo que nos soliciten, es decir, alguien pone una denuncia y nos dice existe un vertedero en X punto, nosotros vamos, analizamos y presentamos el seguimiento correspondiente como Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Pero otro punto es también cómo desde la planificación se diseñan espacios adecuados, ¿verdad? Todos los sistemas de tratamientos tienen que crearse y diseñarse desde la proyección de crecimiento poblacional, ¿verdad? Porque eso es algo que va a existir aquí por toda la eternidad. Entonces, se supone que todos estos proyectos ya tienen que estar contemplados y claro, como existen estos permisos municipales, las municipalidades también lo tienen que ir considerando, ¿verdad? Otra vez regresamos a esta responsabilidad de las municipalidades en gestionar y adecuar sus planes de ordenamiento territorial que vayan en línea con un espacio disponible para gestionar los residuos, ¿verdad? Hay muchas tecnologías, hay muchas formas de hacerlo y lo recomendable es realmente prevenir antes que corregir, ¿verdad? Pero en estos casos en los que, digamos, ya está sucediendo este crecimiento de la población, por ejemplo, en Cobán o en Shela ya vemos edificios de apartamentos, ¿cómo es que el MAN se asegura de que no se repitan los casos? O sea, ¿cuál es esa herramienta o esas acciones que ustedes como institución toman para que las municipalidades se hagan cargo de sus desechos Ujú. o que exista al menos esta Ese- conciencia de que va a existir más desechos por esta población? Sí, mira, muy claro y fácilmente es decir que nosotros no tenemos ahorita un marco legal para esto. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el reglamento, ¿verdad? Que antes generaba un tipo de obligatoriedad con las municipalidades. Ahora, el responsable real siempre va a ser la municipalidad. Nosotros lo único que podemos hacer son instrumentos ambientales que realmente en la práctica no son tan efectivos porque es mucha documentación, ¿verdad? Son requisitos, o sea, estos instrumentos ambientales es la forma de decirle a la municipalidad, hey, atención a esto, ¿verdad? Usted quiere generar esto, va a generar residuos, ¿cómo los va a tratar? Y es la forma de vincularnos con las municipalidades, ¿verdad? Pero sin un marco legal apropiado, nos quita un poco de fuerza en ese sentido y lo estamos apostando más a una buena voluntad o a estas implementaciones voluntarias por parte de las municipalidades, diéndoles a entender las, el impacto que puede tener estas buenas gestiones, ¿verdad? Pero no es que tengan una obligatoriedad con nosotros específicamente más que los instrumentos ambientales. Y a partir de los ejemplos anteriores, ¿qué comunicación mantiene el ministerio con las municipalidades y hasta dónde pueden llegar? Miren, las municipalidades tienen autonomía, ¿verdad? Ellos pueden decidir por ellos en estos temas, ¿verdad? Y esa fue una de las razones por las que declararon la inconstitucionalidad del reglamento, ¿verdad? Que esa es, digamos, otra discusión aparte, pero nosotros no los podemos obligar si mantenemos una coordinación. A ver, dentro de los recursos limitados, sí tenemos una priorización de municipalidades y la primera línea de priorización es que las municipalidades quieran avanzar en este tema, ¿verdad? Si las municipalidades quieren avanzar en este tema, entonces nosotros ahí ya tenemos al equipo correspondiente, disponible y dispuesto a acompañar, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo de algo que no
fue impulsado directamente por el Ministerio de Ambiente, pero que nosotros también hemos acompañado. Y es que a partir de un proceso de responsabilidad eh, social, ¿verdad? Una institución apoyó a un proceso educativo en unas comunidades en Tejutla, ¿verdad? En Tejutla, San Marcos. Y esto ayudó a que las comunidades tuvieran una percepción mucho más amplia de el impacto no solo de clasificar, sino de una gestión adecuada de los residuos, ¿verdad? Esto en las comunidades creó tanto impacto que las mismas comunidades decían, si yo me estoy gastando mis recursos y estoy preocupándome en separar, yo quiero que la municipalidad me garantice que estos residuos se van a ir en el camión separado, ¿verdad? Y a pesar de que no fue el Ministerio de Ambiente, a pesar que no fue una iniciativa del Ministerio de Ambiente, fue la misma comunidad con ese empoderamiento y este cambio o este shift de pensamiento en exigirle a la municipalidad, por favor, trabaje en esto, ¿verdad? Entonces, esto ya se volvió una presión social que otra vez nosotros como ministerio no tenemos la incidencia de obligarlos y decirle, ustedes tienen que hacer esto porque no tenemos un marco regulatorio en el tema de residuos. Pero que nosotros estamos ahí disponibles para acompañar cuando las municipalidades se acercan, ¿verdad? En este caso de Tejutla, ya fue la municipalidad que nos dijo, miren, está pasando esto y esto, queremos mejorar, asesórennos, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos con todo el equipo desplegado para poder encontrar las soluciones más adecuadas a esa municipalidad. Y justo usted mencionó un tema muy importante que son esta voluntad y que esta voluntad lleva a buenas prácticas municipales, como por ejemplo en Quetzaltenango, que ya separa los residuos incluso antes de recogerlos. Hay pues un calendario para recoger cierto tipo de residuos ciertos días. ¿Qué otras municipalidades mantienen estas prácticas incluso después de la suspensión del decreto? Son varias estas municipalidades, ¿verdad? Yo tengo varios ejemplos en Huehuetenango, en Izabal, por ejemplo, Izabal, los 5 municipios de allá decidieron seguir avanzando con lo establecido en la guía, no porque lo obligan, sino porque ellos ahí ven una guía técnica que los va a orientar a gestionar mejor sus residuos, ¿verdad? La guía, el reglamento pudo tener muchas oportunidades de mejora, como todas las leyes son aquí y en el mundo, ¿verdad? O sea, hay que decir que el tema de legislación ambiental es algo bastante nuevo porque se empezó a poner en el foco desde los años 70, ¿verdad? Que es un tema, es un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Y en todos lados la gestión de residuos está mejorando, ¿verdad? Así es también aquí en Guatemala. Por ejemplo, en Izabal han seguido utilizando el esquema del reglamento, aunque no esté funcionando, aunque esté derogado, en implementar estos planes, porque prácticamente este reglamento lo que decía era establecer parámetros mínimos para saber cómo gestionar, cómo recolectar los residuos, pero también ponía una importancia real en información necesaria, ¿verdad? Por ejemplo, estudios de caracterización. ¿Qué son estos estudios de caracterización? Información de cómo se componen los residuos, ¿verdad? Del 100% de la basura, cuánto es orgánico, cuántos son aprovechables, cuántos son no aprovechables. Eso ayuda también a diseñar, ¿verdad? Luego del estudio de caracterización también se crea un plan de gestión de residuos, ¿verdad? Que si bien no está normado, es necesario, o sea, una municipalidad para diseñar una planta de tratamiento necesita tener un plan para saber a dónde va a recoger, qué va a recoger, cómo lo va a recoger y a dónde se va a llevar para después encontrar cómo se va a vender, por ejemplo, ¿verdad? Y este plan tiene que funcionar con reglamentos municipales. ¿Qué se puede poner en este reglamento municipal? Algo tan sencillo o tan complejo como las tarifas, ¿verdad? Las tarifas de recolección, cuánto se va a cobrar, cada cuánto se va a pasar, cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos o de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, estos son 3 documentos, por ejemplo, de planificación que se establecieron en ese reglamento, que aunque no está el reglamento, son funcionales y son necesarios para que cada municipalidad invierta realmente en infraestructura de este tipo, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido,
las municipalidades lo siguen usando como una guía técnica. En Sololá, por ejemplo, también tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Panajachel, San Pedro, San Marcos, el mismo Sololá, eh, Quetzaltenango, ¿verdad? Huehuetenango, también tenemos muchos avances. Y en Zacapa, aunque hay diferencias, hay municipalidades. De hecho, la mancomunidad de Motagua está muy interesada en cómo gestionar, ya no solo lo estamos hablando a nivel municipal, sino también a nivel mancomunado, en donde las mancomunidades se están dando cuenta que las soluciones para este problema no tienen que ser individuales, es decir, no vamos a tener 340 rellenos sanitarios, sino más bien regionalizar y trabajar en conjunto para que haya coherencia, ¿verdad? Esto pasa en diferentes lugares, como puede ser en Oriente como en Occidente, ¿verdad? En San Marcos también hay esfuerzos mancomunados para poder resolver estas situaciones según las capacidades de cada municipalidad, pero todos en el enfoque de gestionar mejor los residuos. Y algo que usted también mencionó que es muy importante para la separación de residuos es la educación, la cultura y los incentivos de las personas, ¿verdad? Que somos los que generamos la basura, somos los que la sacamos. Entonces, cuéntenos un poco de esto. ¿Se han creado incentivos, programas de concientización o educación para fomentar la separación de desechos específicamente? ¿Y qué otras acciones se impulsan para que la población pueda hacerlo? Sí, primero nosotros estamos trabajando como ministerio una campaña que se llama Limpiemos Guatemala, ¿verdad? Esta se lanzó el año pasado a nivel regional. Ahorita estamos empezando a ya difundirlo a nivel nacional, ¿verdad? Y creo que ahí se pueden concentrar cuatro tipos de mensajes. Algo muy importante es primero tener conciencia de que cuando generamos residuos, porque sale de nuestro metro cuadrado, no quiere decir que ahí se acabó el problema, ¿verdad? El problema persiste hasta que haya un tratamiento adecuado. Garantizar eso es lo que requieren las municipalidades y cada ciudadano, ¿verdad? No, otra vez como les decía, no es solo sacar la bolsita y que se lo lleve la basura y hasta ahí, sí cumplí, no, ¿verdad? Es más allá de eso. Entonces, tiene que existir una conciencia al respecto de este tema, que creo que todo lo que pasó con este reglamento y justo el año pasado, la gente empezó a poner alerta al respecto, ¿verdad? El segundo tema es cómo nosotros consumimos. Creo que es importante no solo tener opciones, sino también nosotros tener decisiones o tomar las decisiones más adecuadas, ¿verdad? A mí me parece muy interesante propuestas de CODES, ¿verdad? De consejos comunitarios, por ejemplo, que cuando hacen reuniones, ellos mismos decían, nosotros para no generar residuos en esta reunión, vamos a la tiendita del barrio y escogemos bebidas en recipientes de vidrio, ¿verdad? Que un recipiente de vidrio no es lo mismo que una botella plástica. Que a ver, no quiero... Este tema de plásticos es muy amplio, ¿verdad? Y a pesar de que no representa una gran fracción en los residuos de nuestro país, sí representa un gran reto porque permanece mucho tiempo. Y esto no es solo para nuestro país, sino en todo el mundo, ¿verdad? Y es algo importante que tenemos que abordar, ¿verdad? Cómo elegir los productos, cuándo es mejor vidrio, si es plástico, es realmente necesario, ¿verdad? En plástico podemos hacer otra elección. Por ejemplo, ahora es muy fácil adquirir en tiendas de conveniencia eh, paquetes de botellitas de plástico, ¿verdad? Y no, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, hay muchas actividades que se van desarrollando donde se invitan a cientos de personas y lo más práctico es dar lo desechable, dar una botella de plástico en vez de un vaso y un garrafón, ¿verdad? Porque hay muchos más riesgos. Pero esta forma en la que nosotros consumimos también va a impactar en la forma en la que nosotros generamos residuos. Y luego, claro, una vez que se generan los residuos, tenemos que encontrarle una salida. Ojalá y podamos aprovechar todo el plástico o todos los aprovechables, ¿verdad? Los vidrios, para que sepan, el vidrio es 100% reciclable, o sea, puede dar vueltas infinitamente que no se tendría que necesitar sacar y sacar y sacar material, por ejemplo, el silicio, que es el que se usa para generar vidrio, ¿verdad? Pero
todo el vidrio que nosotros utilizamos tiene que regresar a las fábricas para que lo puedan reciclar eternamente. En el tema de plásticos es un poco complejo y para esto sí estamos buscando una regulación internacional, no solo algo que como Guatemala podamos hacer. Hay muchas iniciativas a nivel internacional en donde están regulando, por ejemplo, las botellas de plástico, ¿verdad? Y dicen, esta botella puede funcionar si solo si tiene 10% de plástico reciclable, ¿verdad? Y entonces eso está ayudando a recopilar o a recolectar las botellas plásticas para poder reinsertarlas otra vez en otro proceso productivo, ¿verdad? No es la solución del todo, porque claro, el reciclaje, después de las 3 R's, primero es reducir, reutilizar y reciclar, ¿verdad? Reciclar es la última opción porque es la más cara después de estas dos, ¿verdad? Y luego también esta forma en la que consumimos o reciclamos tiene que ser coherente con las oportunidades o los productos que nosotros tenemos disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, el plástico es muy bueno para evitar, y lo voy a hablar en tema de alimentos y bebidas, los jamones, ¿verdad? Un jamón viene envuelto en plástico, pero porque así nos garantiza que va a ser inocuo, que no van a crecer otro tipo de bacterias y hay un control adecuado, ¿verdad? Entonces, no es satanizar el plástico, es saber cómo utilizarlo y dónde utilizarlo. Versus pueden ser verduras que nosotros encontramos en el súper que tienen una bandeja de Duropor y enrollado en film, ¿verdad? Ese es un plástico innecesario, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueden ir alterando, pero que depende mucho del diseño del producto como tal. Entonces, esto es, por un lado, digamos, la campaña de comunicación que nosotros estamos tratando de llegar a toda la gente, estos espacios, ¿verdad? Facilitar estos espacios para dar a entender la importancia y cómo cada persona es un agente de cambio en gestionar o en ayudar a las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades tienen un reto gigante con este tema y es importante ver que todos como ciudadanos podemos aportar. Justamente otra de las iniciativas que nosotros vimos desde el ministerio es este chatbot en su página que se llama Ana. ¿Qué tipo de consulta recibe? ¿Cómo de respuesta? ¿Todavía se usa? Cuéntenos un poco más acerca pues, de esto. Sí, esto es un esfuerzo que nosotros también estamos haciendo para llegar a la población, ¿verdad? Obviamente los recursos del ministerio son muy limitados y nosotros estamos enfocados en crear capacidades en territorio con las municipalidades, ¿verdad? Pero no quita que existan oportunidades para llegar a una persona uno a uno, ¿verdad? Y creo que Ana es un gran ejemplo al respecto, ¿verdad? Ana es nuestra asistente virtual y ella nos ayuda a clasificar, ¿verdad? ¿Cómo funciona Ana? Hay dos formas de poder comunicarse con ella. Primero es por medio de la página del ministerio donde hay un micrófono, ¿verdad? Y uno puede preguntarle, Ana, ¿cómo hago para clasificar o dónde pongo este tipo de residuo o esta basura, ¿verdad? Ana está entrenada para saber todos los tipos de residuos y cómo clasificarlos en los 3 tipos, ¿verdad? Porque Ana, su concepción fue antes de la derogación de este reglamento y está entrenada en clasificar en aprovechables, orgánicos y no aprovechables, ¿verdad? Esto es para quien tenga dudas. Luego existe también el WhatsApp, en donde Ana responde por medio de WhatsApp, ¿verdad? Nosotros en un principio habíamos pensado poder hacer una aplicación de Ana, pero veíamos también la dificultad de que la gente primero se tenía que enterar de que había una aplicación, descargarla y hablarle. Mientras que WhatsApp es una aplicación que creo que ahora es muy fácil adquirirla, ¿verdad? Yo creo que la mayoría o quienes tengan un smartphone va a tener esta aplicación de WhatsApp, por lo menos de este lado del mundo, ¿verdad? En nuestro país principalmente. Y entonces la facilidad está de que le pueden escribir por WhatsApp, Ana, tengo duda de cómo clasificar estos residuos. Nosotros hemos llegado un paso más adelante y hemos contextualizado residuos muy chapines, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes les pueden preguntar por marcas, es decir, no sé, decimos una marca que nosotros como chapina te sientas identificada.
Bueno, los famosos Tortrix, ¿verdad? Que dejan los envoltorios. Y entonces tú le puedes preguntar, Ana, ¿dónde tiro mi bolsita de Tortrix, verdad? Y Ana ya está entrenada para poder identificar incluso estas marcas chapinas para que no sea solo dónde dejo este envoltorio, ¿verdad? Sino que pueda contextualizar las diferentes palabras para poder identificar el residuo, la basura y decirle, este va en no aprovechables, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, es una inteligencia artificial aprovechando la herramienta, utilizándola de forma adecuada y creando una forma de acercarnos con la gente en general, ¿verdad? Que funciona tanto desde la página como desde WhatsApp, ahí sí al gusto del cliente y que le puede preguntar lo que quiera con respecto a cómo clasificar los Y residuos, ¿verdad? claro. Y ahora pues moviéndonos un poco a un tema que es muy importante, que es la coordinación interinstitucional. Como ya usted bien pues nos platicó, hay mucho involucramiento de municipalidades y Ministerio de Ambiente. Y queremos aterrizar en un caso en concreto que es la mesa técnica de AMSA. Ahorita pues sabemos que el vertedero de AMSA está en un proceso en el que ya comenzó otra vez la plática del cierre técnico. Entonces queremos saber cómo avanza el proceso del cierre previsto para agosto, septiembre de este año. Sí, ahí quisiera hacer una aclaración porque digamos, nosotros como Ministerio de Ambiente no somos responsables del cierre de AMSA, ¿verdad? Sí coadyuvamos, sí estamos ahí disponibles para apoyar y para fortalecer estas gestiones, pero esto no es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y esto quiero ser muy clara porque claro, hay instituciones que se deben de respetar y AMSA es uno de ellos, ¿verdad? Eh, Existe una presión sobre las municipalidades, claro, en cómo gestionar estos residuos y desde el año pasado, de hecho esto es algo que se viene comunicando, nosotros tenemos comunicaciones desde el 2021, ¿verdad? ANSA ya va a cerrar, hay que prepararse, ANSA ya va a cerrar, hay que prepararse a nivel municipal. Entonces sí que estamos dando este acompañamiento, pero esta mesa técnica que tú dices no es para el cierre de AMSA, sino es para la incorporación de los recicladores de base, ¿verdad? Que no surgió del cierre de AMSA, sino que surgió de justo hace un año cuando se crearon todos estos conflictos alrededor y que es muy importante recordar y revalidar, ¿verdad? Existen sectores que son muy vulnerables ante estos cambios de infraestructura, ante estos cambios de comportamiento y principalmente van a estar los recicladores de base, ¿verdad? Porque claro, cuando uno mueve o cuando empezamos a clasificar estos residuos aprovechables, empieza a moverse o a generarse una nueva economía en donde los más fuertes, dígase empresas, personas con capital que pueden levantar sistemas de recolección, por básico que suene, le va a quitar la oportunidad a este sector que es muy vulnerable y que depende totalmente, ¿verdad? Entonces, nos hemos encontrado limitaciones también de hablar con recicladores de base, eso fue antes, claro, ahora hemos mejorado y justo este trabajo en esta mesa técnica es para ver esta incorporación adecuada de ellos, ¿verdad? Cualquier sistema y la dignificación de su trabajo, porque al principio estaban muy acostumbrados y decían, a nosotros déjenos en el basurero que ahí queremos trabajar, ¿verdad? Y cuando nosotros les decíamos, lo que nosotros queremos es que sigan trabajando, pero con eh, de formas más dignas, ellos nos decían, yo no quiero ser peluquera, yo no quiero ser panadero, porque tenían idea de que la dignificación era cambiar de profesión, ¿verdad? Poco a poco y en un acompañamiento con AMSA, que debo de felicitar también a AMSA y cómo ha incorporado y cómo ha reconocido la labor de los recicladores de base, dándoles espacios más dignos, ¿verdad? Por ejemplo, baños, ¿verdad? Espacios para que ellos puedan acumular sus aprovechables, que ojalá y un día nosotros tengamos la responsabilidad de decir, yo voy a separar los plásticos, todos los aprovechables, se los voy a dar en una bolsita y estoy segura que eso va a llegar al reciclador de base, ¿verdad? Para no afectar, porque también había muchas personas que nos decían, yo no clasifico porque si no voy a afectar a los recicladores. Esa es una respuesta
a mi parecer, muy mediocre, ¿verdad? Porque sí que tiene que existir una infraestructura, pero no puede ser que ellos vayan a subsistir o piensen que deban de seguir subsistiendo dentro de la basura, sino mejorar estas condiciones para ellos, ¿verdad? Entonces, esta mesa técnica es sobre todo para mejorar estas capacidades y asegurar que siempre sean considerados ante los cambios que se puedan hacer en el tratamiento de residuos en esta parte de la ciudad, ¿verdad? Y pues saliéndonos un poco del tema de AMSA, pero siempre en la relación con las municipalidades, ¿cómo están construyendo y qué tipo de relación están construyendo con las municipalidades, tanto en tema de desechos como en otras pláticas ambientales? Fíjate que esto es muy interesante. Yo creo que el ministerio está ganando mucho terreno y mucha espacio técnico, ¿verdad? Con las municipalidades porque hemos demostrado ser un ministerio que está trabajando de una forma más planificada y con resultados con mejor impacto, ¿verdad? Creo que aparte del tema de residuos, algo que está funcionando muchísimo con las municipalidades es el tema de bosques, ¿verdad? Que de cierta forma está vinculado. Hay algunos ejemplos, no son muchos, te voy a decir, te voy a ser muy sincera porque eso sí requiere mucho involucramiento de limpiezas de vertederos que se han convertido en espacios recuperados o porque se han hecho reforestaciones y porque sabemos que la municipalidad va a seguir monitoreando los árboles que ahí están plantados, ¿verdad? Y crear esas capacidades en las municipalidades donde hay viveros, que tener un vivero, saber cómo cultivar estas plantas para después utilizarlas en las prácticas es funcional, ¿verdad? Entonces, creo que esta integración, que no voy a hablar solo de residuos, que no voy a hablar solo de agua, sino una integración socioambiental, ¿verdad? En donde también se incorpora la parte social que tiene que fortalecer y tiene que ejecutar, nos ayuda a ver el tema del ambiente de una forma muchísimo más integral y con resultados muchísimo más impactantes, ¿verdad? Porque ya la gente se adueña del proceso y lo sigue cuidando como que si fuera su propio hijo, ¿verdad? Eh, que hay muchas prácticas al respecto, por ejemplo, la recuperación eh, del Barranco de las Guacamayas en la 1 de julio, ¿verdad? Fue un trabajo que la municipalidad y la comunidad local tuvo que ir construyendo y que ahora ahí tienen unos de los murales más grandes hecho con tapitas de, yo creo que es el más grande, con tapitas de bebidas, ¿verdad? Y es un mural, no sé si ustedes han pasado por ahí, pero es un mural gigantesco con muchísimos colores y que ya no es solo haber recuperado un espacio, sino también darle una cara diferente y la participación ciudadana siempre, como te digo, y como voy a repetir siempre, es fundamental. Ahora pasando pues al tema de fiscalización, sanciones y marco legal, que ya hemos hablado mucho acerca de cuáles son estas, pues bajo qué trabaja el ministerio, ¿verdad? Y me gustaría saber qué se necesita para que el ministerio pueda imponer sanciones o multas a municipalidades o recolectores para no ser solamente un ente regulador. Sí, necesitamos un marco legal, no surge un marco legal. Y un marco legal no es un reglamento, no es un acuerdo gubernativo, es un decreto ley, ¿verdad? Así como el proceso que se está haciendo del tema de aguas, también es un proceso no igual, voy a decir, porque aquí ya está un poco más estructurado, ya son cosas que están definidas, pero que siempre, siempre hay que socializarlas, ¿verdad? Especialmente con las municipalidades que son quienes tienen toda la carga de este trabajo, ¿verdad? Entonces, crear una propuesta de ley que no solo se genere la propuesta, sino que se apruebe y se implemente es súper importante, ¿verdad? Y otra parte fundamental para que todos los sistemas alrededor de residuos funcionen es crear el financiamiento adecuado, ¿verdad? Sistemas de financiamiento. Porque la gestión de residuos no es un negocio en sí mismo, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo rentable para que esto pueda funcionar y pueda motivar, ¿verdad? Eh, Existen muchas tecnologías alrededor del mundo y hemos visto
que para que puedan funcionar, primero la municipalidad tiene que estar muy involucrada, ¿verdad? Eso quiere decir que la población también tiene que poner de su parte y ya la parte de incentivos va a ayudar al sector privado, digamos, o a empresas privadas a crear estas alianzas público-privadas que ayuden a las municipalidades a gestionar los residuos que ya se recolectaron, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental poder trabajar una propuesta de ley que sea participativa, que sea socializada, que sea inclusiva y que tenga una jerarquía alta, ¿verdad? Para poder trabajarla e implementarla en territorio. Y este marco legal o esta fuerza que podría adquirir el ministerio es únicamente a través del Congreso o podríamos esperar cambios a raíz de la nueva conformación de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Fíjate que yo creo que esto podría ser impulsado más fácil desde el Congreso porque meter más procesos legales es muy complejo, ¿verdad? Especialmente en este tema que no está bien visto. O sea, es lo que te digo, nosotros hemos trabajado con municipalidades, hemos acompañado en todo el proceso, se ha socializado, todos han dicho sí, estamos de acuerdo y por un tema político, al final la comunidad se arrepiente y dice ya no queremos esto acá, ¿verdad? Entonces, creo que sería muchísimo más sencillo poder implementarlo en procesos conocidos, participativos, que irlo reacondicionando o estableciéndolo, por ejemplo, desde la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y pues igual quiero agradecer pues a la empresa, a la empresa, a los oyentes que nos están escuchando ahorita desde TikTok. Les agradecemos un montón su participación. Ya pues tenemos ahorita la última pregunta para Annelise. Y justamente los alcaldes han dicho muchas veces que es necesario concientizar a las generadoras de desechos, al sector privado. ¿Cómo se trabaja o cómo están trabajando desde el ministerio la responsabilidad extendida del productor? Sí, esto es un tema fundamental especialmente porque les digo que tenemos que tener disponibilidad de productos para nosotros poder elegir qué consumir, ¿verdad? Sí existe una responsabilidad desde la elección de consumo, pero también de la disponibilidad de productos, ¿verdad? Creo que este es un tema que está llamando la atención mucho a nivel internacional. Se está trabajando desde la economía circular. Nosotros hemos trabajado en una estrategia de economía circular que está vinculando al sector productivo, ¿verdad? Para poder trabajar en conjunto un ecodiseño más adecuado, ¿verdad? Siempre en las medidas de las posibilidades, pero saber y garantizar que también quien consuma tenga la disponibilidad de elección, ¿verdad? Esto de hecho es una de las prioridades y nosotros lo estamos trabajando desde la dirección con el enfoque de economía circular, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a hablar de economía circular, la gestión de residuos es la última etapa. Sí, solo si se generan los residuos es que los vamos a reincorporar. Pero la idea es crear procesos muchísimo más eficientes que no generen estos residuos, ¿verdad? Llegar antes de la generación. Esto es muy importante mencionarlo porque vemos oportunidades en la generación de residuos, le tenemos un término específico, redundantes, o procesos redundantes porque a las instituciones o a las empresas productivas también le interesa. Si lo vemos como un sistema donde entra materia prima y hay una transformación, que esta materia prima en su mayoría se convierta en un producto y no en un residuo, porque eso también es una merma, porque eso también es un costo, ¿verdad? Entonces, en la forma en la que nosotros podamos diseñar estos productos adecuadamente o poder crear subproductos, ¿verdad? Por ejemplo, pasa mucho en las industrias alimenticias, ¿verdad? Hace mucho tiempo las empresas tienen las líneas de producción, una línea productiva, vamos a hablar, y hay mermas que o no pasan calidad o no pasan o se van cayendo en la producción, ¿verdad? Y esas no se pueden utilizar o envolver para consumo, sino que se tienen que desechar. Entonces, antes
las prácticas eran, lo metemos en nuestra bolsita, pagamos nuestro camión de basura y lo mandamos al vertedero, ¿verdad? Ahora las empresas también lo están viendo como una oportunidad de generar un ingreso, porque eh, en la industria de alimentos de animales, por ejemplo, que es donde se puede crear recetas especiales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, necesitan carbohidratos, necesitan eh, proteínas, ¿verdad? Lo están empezando a recircular como subproductos. ¿Por qué subproductos? Porque no es el producto final o estrella de cualquier sector productivo, pero sí es un subproducto que puede generar un tipo de ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que algo que podemos ver todos es las orejas de cerdo que ahora venden para nuestras mascotas, ¿verdad? Que antes realmente para este sector productivo era un problema muy grande porque no sabían cómo gestionarlo, ¿verdad? Entonces, crear esta nueva línea de trabajo y utilizarlo ya estas orejas como una materia prima nos ayuda a reducir los residuos del otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que esta es una oportunidad que también se está viendo y que nosotros como ministerio estamos impulsando desde la economía circular en varios ejes, en varios temas, ¿verdad? Y viendo principalmente el aprovechamiento de los residuos orgánicos, ¿verdad? Que vamos a hablar la caña, ¿verdad? El bagazo se utiliza como cogeneración y ellos lo están utilizando en sus sistemas energéticos, ¿verdad? Entonces eso están utilizándolo ahí, están evitando que se generen los residuos o que lleguen a un vertedero, ¿verdad? Entonces esta recirculación es muy eficiente y es necesaria para poder crear soluciones antes de que se generen los residuos. Y vamos a leer nada más una última pregunta que vino de una persona a la audiencia que dice, ¿cómo puedo informarme del funcionamiento de los instrumentos ambientales para poder denunciar en caso haya una irregularidad? Ya, Eh, mira, estos temas de las regulaciones o los instrumentos ambientales lo ven desde otro viceministerio completamente, porque solo el tema de la regulación es un trabajo en sí mismo, ¿verdad? Yo creo que lo mejor y lo primero que tienen que hacer y lo más fácil para poder involucrarse es siempre poner una denuncia, ¿verdad? Que ahora desde la plataforma del ministerio es muy fácil poner denuncias y cuando hay denuncias, el ministerio está obligado, sea quien sea, ¿verdad? Sea de agua, sea de residuos, sea de una mala práctica o de humo que encuentran, el ministerio está obligado a ir a inspeccionar y hacer un análisis al respecto, ¿verdad? Sea donde sea quien sea. Entonces, yo creo que la primera parte y lo más importante es poner la denuncia, ¿verdad? Acercarse al ministerio y decir, yo estoy viendo algo raro, por favor pongan atención a esto, para que las unidades correspondientes les puedan dar el seguimiento y establecer las medidas que se tengan que tomar para asegurar que no hayan impactos negativos. Entiendo. Muchísimas gracias, Annelies. Le agradecemos un montón el tiempo que nos dedicó hoy acerca de pues esta información tan valiosa que es la separación de desechos que pues como bien usted lo ha dicho y muchas municipalidades lo han tomado en cuenta, que es no solo porque no hay reglamento, no significa que no podamos seguir desde nuestra ciudadanía pues seguir separando desechos y seguir pues exigiendo las condiciones tanto para recolectores como para nuestra basura para que sean manejadas de una buena manera. Entonces le agradezco un montón el espacio, el tiempo y toda la información que nos dio hoy. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por crear estos espacios, ¿verdad? Creo que es importante poder llegar a la población persona a persona, decir que nosotros como ministerio también tenemos la disponibilidad de estar atentos y de acompañar procesos no solo anómalos, sino también fortalecer estas capacidades, ¿verdad? Y sobre todo quisiera dejar el mensaje, invitarlos a todos que aunque no haya un reglamento que sigan clasificando, ¿verdad? Esta es una solución que aunque en casa se ve muy sencilla, que tiene un gran impacto en la gestión de los residuos a nivel operativo, ¿verdad? Entonces, hacer siempre esta invitación a hacerlo, yo sé que al principio es un poquito difícil porque no saben en dónde poner, pero ahí está Ana, se aprende y luego ya sale en automático, así que muchos ánimos también y gracias a cada uno por el interés de estar acá.
Gracias, Anelis. Y pues a nuestra audiencia le recordamos que en ojocomipisto.com tenemos toda la cobertura acerca de los temas ambientales, específicamente de las municipalidades. Y desearles a todos una muy feliz noche y muchas gracias por haberse unido hoy a nuestro en vivo.